Hola, mis saludos a todos los participantes del séptimo Congreso Internacional de Yoga, una promoción de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Sergio Renaud de la Ferrière. Mi nombre es Fernando Castelo Branco, yo soy de Brasil, arquiteto, investigador de cosmobiología, astrología científica y yoga, el sistema yoga. Hoy vamos a tratar el tema de la constitución del hombre, la formación del cuerpo del hombre para actuar en el planeta Tierra. Son tres los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y estos tres estados encontramos por toda la creación. Y en el hombre no podría ser diferente. Hay estos tres estados presentes en la constitución del hombre. Un cuerpo sólido, una alma y un espíritu. El alma corresponde al líquido y el espíritu corresponde al gaseoso. Entonces así tenemos tres cuerpos y esto converge, es lo mismo en las diferentes filosofías, los diferentes pensamientos. Convergen, por lo menos hay filosofías que hablan de hasta 14 cuerpos, pero todos estos se resumen en estas tres partes. Un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. El cuerpo físico de esta estructura física del hombre tiene correspondencia directa con los elementos del planeta Tierra. Así, si el planeta tiene 75% de agua, nosotros también tenemos 75% de agua en nuestra constitución, a través de la sangre, de la orina, de las lágrimas, de toda la parte líquida en el cuerpo del hombre. Los elementos constitutivos del planeta, como los continentes, tienen correspondencia directa en nuestro cuerpo físico con el esqueleto, con esta parte de la osatura que estructura el cuerpo. La parte gaseosa lo encontramos en la asimilación del oxígeno, de los gases a través de nuestra respiración, y este oxígeno se va por todo nuestro cuerpo también. Entonces así tenemos esta estructura del cuerpo extraída como una parte del planeta. Podemos comprender que nuestro cuerpo es un pedacito del planeta prestado y se formó en el vientre de la madre. Bueno, el otro cuerpo, que es el cuerpo emocional, tiene una interferencia directa de los planetas del sistema solar. ¿De qué manera? Los planetas, desde que el hombre mira a los cielos, aprendió a observar que había estos movimientos de estos cuerpos celestes, que son los planetas, y que eles se acercavam e se alejavam unos de los otros, e se observou por estes encontros e estes alejamentos que haviam aversões e haviam também simpatias. Assim, o homem começou a compreender que os planetas do sistema solar actuam também como uma família, onde os familiares têm aí seus problemas, suas questões, e, bueno. Y la formación de nuestro cuerpo tiene una puente directa con los planetas a través de las glándulas endocrinas. Estas glándulas, estos órganos, son constituidos a partir de las interferencias de los planetas. Y sus emanaciones, las emanaciones de las hormonas, producen
estas emanações como nervofluídicas, que chamamos como chakras, de chakras em el sistema yoga. E estes chakras, eles são como receptores de las emanações, de las vibrações de los planetas del sistema solar. E através de los chakras, recebemos estas influências e fazem esta ponte com os órgãos que tem em sua própria estrutura física esta conexão com os planetas. Assim como o hígado é o mais grande de los órgãos dentro de nosso corpo, tem uma ponte direta com o planeta Júpiter. Pero as glândulas endocrinas que são de nosso interesse para esta conexão com o plano emocional. E elas se seguem da seguinte maneira. A suprarrenal esquerda tem conexão com o planeta Saturno. A suprarrenal direita hace sua conexão com Júpiter. O baço tem sua ligação com o planeta Marte. E o timo com Vênus, com as vibrações do planeta Vênus. A tireoide com Mercúrio, a luna com a tireoides, a luna com a hipófise, já na cabeça, no cérebro, e a pineal no centro do cérebro, bem protegida aí, hace sua relação com o Sol. Assim, esta parte emocional de nossa Constituição tem sua ligação direta com os planetas. Os planetas são como emanadores e os chakras como receptores que conectam com as emoções de los astros, de suas simpatias e aversões, fazem esta conexão com as simpatias e aversões que temos em nosso plano emocional. E o corpo espiritual tem uma relação direta com as estrelas, está mais allá do sistema solar. E estas estrelas são agrupamentos de estrelas que formam as 12 constelações em cinturão que envolve todo o sistema solar. Estas 12 constelações têm sua representação simbólica em los signos. E estes signos estão presentes como interferência em nosso corpo em diferentes partes que se seguem de la seguinte maneira: o signo de Cordeiro com a cabeça, o signo de Toro tem relação com o cuello, o signo de Gémelo com os ombros, braços, o signo de Câncer com o estômago, o signo de Leo com o coração, com as vibrações, com o estado do coração. São pontos sensíveis de nosso corpo que têm uma conexão direta com a interferência das estrelas em el sistema solar e em el planeta Terra. Depois de Leo, o signo de Virgo, que tem conexão com os intestinos, com a parte de secreção, com a organização de nosso corpo. O Libra, que é o equilíbrio com as cadeiras, com os riñones. O signo de Escorpio está conectado com o órgão sexual, com a sexualidade do homem. Sagitário tem a ver com os músculos em nossas pernas, a parte superior das pernas. Capricórnio corresponde a las rodillas e el aguador com as piernas. E finalmente o signo de Pez com os pés. É curioso que o signo de Ares, o Cordeiro, é muito ativo e o signo de Pez tende a ser mais passivo. E como vamos ver um pouco adelante,
por la dialecta yin-yang de los chinos, base de la medicina oriental, que lo que está en el centro, lo que está más cercano del centro del planeta, es la parte más activa de nuestro cuerpo. Y por una cuestión de equilibrio, la parte más pasiva de este valor simbólico de los signos está en los pies, que es pez. Y la parte más yin o más pasiva de nuestro cuerpo es lo que está más alejado del centro del planeta, que es exactamente nuestra cabeza. Y ahí está la parte, el signo más activo, que es el signo de Cordero. Así tenemos dentro en estos tres cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, conectados sucesivamente con el planeta Tierra, la parte física, las emociones con los planetas y la parte de la razón y la parte mental con las estrellas, con la parte más allá en el empírico y el cosmos. Y esto es lo que hace la constitución física, emocional y mental del hombre para sus experiencias en el planeta Tierra, ¿no? Y esta constitución vamos a ver un poco más adelante cómo se actúa esta fisiología. Hay dos grandes sistemas en nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso y el sistema endócrino. El sistema nervioso es eléctrico, funciona como la electricidad, como vemos en la electricidad, y tiene una conexión muy cercana con el sistema respiratorio, porque a través del sistema respiratorio, de la respiración, recibimos los gases que están en la atmósfera del planeta, el oxígeno, que da impulso a las conexiones eléctricas, a las sinapsis de las conexiones de las neuronas en nuestro cerebro, cerebelo y médula espinhal, y por ahí se distribuyen los impulsos para el funcionamiento de todo nuestro organismo. Lo otro sistema es el sistema endocrino, y el sistema endocrino es químico, y es donde se producen las hormonas a través de las glándulas endocrinas. El sistema nervioso entonces da impulso al funcionamiento de estas glándulas y ellas secretan, ellas producen las hormonas. La base de la salud humana está exactamente en el equilibrio de las secreciones hormonales, que son impulsionadas por el sistema eléctrico. Y como venimos que la parte hormonal, que las hormonas, las glándulas endocrinas están relacionadas con la actuación de nuestras emociones, con la somatización de nuestras emociones y con los planetas, así la parte eléctrica, el sistema eléctrico o sistema nervioso, tiene su conexión directa con la parte mental y con la parte de las estrellas. Así tenemos un impulso para nuestra evolución espiritual y una programación de las hormonas para la actuación y equilibrio de nuestras emociones. Entonces, la base de la salud humana es precisamente el equilibrio de las secreciones hormonales. Ahora que conocemos un poco sobre la constitución física, emocional y mental del hombre, vamos ahora a analizar un poco lo que ocurre en las diferentes regiones del planeta donde el hombre se instaló. El hombre está por todos los continentes, por todas las partes del planeta. Y hay diferencias
entre la constitución física y mental del hombre por las diferentes regiones. Vamos a conocer un poco sobre esto. Para analizar, tomamos como base lo que como la ciencia divide las zonas del planeta. Primero en una línea de Ecuador, que divide el planeta en dos partes, una superior y otra más abajo. Cercano a la línea del Ecuador tenemos zonas tropicales norte y sur. Y por más encima de estas y más abajo de la zona tropical sur y norte tenemos zonas templadas, norte y sur. Y finalmente el polo norte y el polo sur. Y vamos a ver un poco lo que ocurre con el hombre en estas diferentes regiones. La línea del Ecuador es donde hay más incidencia de la luz solar. Es una región más caliente del planeta. Y por ahí incide más luz y la temperatura constante, más caliente por todo el año. Así como las zonas tomamos como referencia, vamos también levar en consideración la dialéctica del yin y yang de los chinos, que es la base del pensamiento oriental, de la medicina oriental, y para esto vamos a nos servir también para comprender un poco más sobre la constitución del hombre en estas diferentes regiones. La constitución física y mental, lo que ocurre en estos dos aspectos del hombre. Para esto vamos a saber un poquito sobre el aspecto, esta polaridad yin. Cuando se trata de yin es siempre expansivo, pasivo, oscuro. Se puede decir también que frío. Son características yin que van nos servir para la comprensión. Así como las características yang son contracción, una vez que es expansión el yang es contracción, es pequeño, es compacto, es el color rojo, activo, fuerte, duro, ¿no? Y podemos decir también que hay aspectos masculinos en el yang y aspecto femenino en el pasivo. Pero sabiendo este poquito así ya es suficiente para comprendermos dónde quiero llegar. Así, sabemos también que yin yang, el extremo de una polaridad lleva a ocurrir la otra polaridad. Un extremo lleva al otro. Estas regiones tropicales y principalmente línea del Ecuador, donde incide la luz solar con mayor intensidad y constancia, es la parte más caliente del planeta, la parte más yang del planeta. Y esto hace con que los vegetales que nacen en este sector del planeta tienen características yin. Y características yin, como vimos, son características de expansión. Por eso los vegetales son grandotes en esta región. Hay ejemplos de sandía, de papaya, de ananás, tantas otras frutas, mango, por ejemplo. ¿Y qué ocurre con el aspecto de los árboles? Son también yin, con copas, con hojas grandes, con copas horizontales, con raíces más horizontales, así como todas las raíces que se comen en estas regiones también nacen de forma horizontal. Bueno, cuando el hombre que vive en estos sitios más yang se alimentan de los vegetales
yin. Es natural que sus cuerpos se volvam yang para equilibrar polaridades, sempre com esta ideia de equilíbrio de polaridades. Assim, os cuerpos se volvem mais pequenos. E por isso podemos compreender, bom, não solamente pequenos, mas aqui há também características próprias de los seres humanos em las regiões tropicales. São pequenos em altura, são de color de pele mais oscuras, como são os rojos e os negros, com muito poucos pelos por el cuerpo, porque os pelos são características yin. As pessoas com muito pelo têm um corpo, características yin em seus corpos. E para isto observamos, escorremos etnias para efeito de estudo, etnias de raça roja. É curioso também, quando falamos de raça, em verdade há solamente uma raça. Em la ciência não se habla mais de raças para o ser humano. Há solamente uma raça, a raça humana. E o que vamos tratar um pouco agora é também como compreender as características externas que chamamos de las 4 raças principais: blanca, amarilla, negra e roja. Em verdade, a única diferença é exatamente por la região onde se vive, há necessidade de la actuação de maior ou menor de la melanina, que é uma proteína formada por el aminoácido tirosina e que tem uma função muito específica, que é proteger el ADN de las acciones nocivas de los rayos solares. E esta melanina, que tem color marrom, hace com que a pele se volva mais oscura, hasta a condição de los negros e de los rojos, de los indígenas. Por isso tem este color, porque recebe mais rayos solares e há esta necessidade de uma proteção. E é a única coisa que se los hace de uma pele de aspectos diferentes. E alguns poucos outros aspectos também que são externos por las características de las regiões e de la alimentação e do convívio social também destas partes do planeta. Por isso podemos compreender também que acima de las zonas tropicales, en las zonas templadas y polar, las características de piel son de los blancos y de los amarillos, que están abajo de los blancos también. Y por los 4 continentes que desaparecieron también, los blancos vienen del continente boreal, cercano al Polo Norte. Los amarillos del continente de Ur, un poco más abajo. Los negros tienen su origen en Lemuria, en el extremo de la región tropical sur. Y los rojos están ahí por la región tropical norte, más al alto de la región tropical norte, que es de Atlántida. Isto é a única coisa que faz a diferença dessas características externas do ser humano, pero solamente uma raça. Bueno, volvendo a região tropical e Equador, o corpo do homem que se alimenta de vegetales yin se volve yang, compacto, pequeno, sem pelo. E sua mente, por questão de equilíbrio, su mente se volve yin, es el opuesto. Si el cuerpo es yang, compacto, la mente es yin, expansiva. Es por esto que ahí hay mucha religiosidad en estos pueblos de estas regiones, son más filosóficos,
son más pacíficos. Ahí se puede entender, comprender por qué no hay guerra en estas regiones. Todas las guerras, o casi todas las guerras que ocurren al planeta, están acima de la zona tropical, en las regiones templadas, en Europa, Estados Unidos, en el Oriente, en la parte más elevada. Bueno, si subimos para las regiones templadas, vamos a encontrar un clima más frío. Y este clima más frío con más pequeña incidencia de los rayos solares, es natural que los vegetales crezcan de forma yang. Y así podemos comprender que por los tamaños de los frutos, por el color, ahí están en las regiones templadas. Las manzanas, cerezas, uvas, la zanahoria, un buen ejemplo de una raíz vertical y que tiene color más cercano al rojo. Así como estas frutitas todas son de color rojo y pequeñas, porque son como la región es más característica en la zona templada, los frutos, los productos de esta zona que es con poca o más pequeña incidencia de los rayos solares, los vegetales se vuelven yang. ¿Y qué ocurre entonces con el hombre que come estos alimentos más yang? Su cuerpo se vuelve yin, expandido, grandes. Por esto son grandes. Los hombres, las mujeres de las regiones templadas tienen más altura. Y los hombres tienen más pelo por el cuerpo. Así, as características yin hacen con que el hombre de estas regiones templadas tenga una mente más yang. Y así podemos comprender por qué hay más guerras, porque la mente es muy yang, más rígidos, ¿no? Y también tomamos como algunos ejemplos para comprender esto, son las etnias que encontramos en diferentes regiones del planeta. En la metodología exploratoria que aplicamos, fuimos buscar algunas etnias para la raza roja. Investigamos el comportamiento de los Yanomamis, que viven, son indígenas que viven en norte de Brasil y sur de Venezuela, ¿no? Y sus características físicas y mentales están de acuerdo a lo que hablamos hace poco. Y también los Chavantes del centro-oeste de Brasil, ¿no? Es un pueblo también que con características de cuerpo yang y de mente yin. En África buscamos como ejemplo dos etnias, una de ellas de los pigmeos Mibuti, de la región de Congo. Esta región donde viven estos pigmeos son florestas ecuatoriales. En estas florestas ecuatoriales, los productos son, como hablamos, de árboles horizontales grandes y los frutos también grandotes, y son la base de la alimentación de los pigmeos que viven en esta región. Así como también comen un poco de pescado, que es entre los animales lo que tiene características más yin. Y también en África, en la región de Tanzania, encontramos una etnia que funcionó como una antítesis, porque son los Masáis. Los Masáis son un pueblo guerrero y nómade de África. Y curiosamente viven en una región tropical y son una antítesis porque en altura tienen en media 1,90 m, mientras los indígenas que hablamos son pequeños, con menos de
cuando mucho 1,70 m por ahí, y los pigmeos que alcanzan cuando mucho 1,50 m. Y este pueblo tiene como 1,90 m. Pero ¿por qué se vive en África y en regiones tropicales? Y ahí fuimos a investigar la alimentación, y la base de la alimentación de este pueblo nómade es animales, cazas, carne de animales, crían ganado y curiosamente de tiempos en tiempos hacen un hueco en el cuello de los animales, no para matar a los animales, es suficiente para sacar la sangre, y esta sangre es la base de su alimentación. Y la sangre es muy yang, entonces como tiene una alimentación extremadamente yang, los masáis forman cuerpos yin, por esto tiene casi 2 metros de altura. ¿Y qué ocurre con la mente de este pueblo? Se vuelve yang, por eso son guerreros, están siempre envolvidos en conflictos. Cuando subimos para las regiones templadas, entonces, como vimos, los cuerpos que se alimentan de productos yang se vuelven yin. Para esto buscamos a los celtas germánicos, que son pueblos de etnias del norte de Europa, como los germanos y los ingleses, y así también los nórdicos, que son muy conocidos, los vikingos. Los vikingos, pueblo guerrero, los americanos, los ingleses, los alemanes, siempre envolvidos ahí en guerras. Así también tenemos pueblos en el oriente de la raza amarilla, como los mongoles, en el centro de Asia. También tienen características de mente yang, y sus cuerpos también se desarrollan más do que en las regiones tropicales. Y estos son lo que hacen las características de comportamiento de la constitución del cuerpo y de la constitución mental del hombre en las diferentes regiones del planeta. Ahora, todas estas influencias forman la constitución del hombre en el planeta Tierra, para su experiencia de seres humanos, porque en esencia somos seres de luz, nuestra individualidad, somos cósmicos, somos entidades, seres eternos, seres de luz, como peregrinos teniendo una experiencia humana en el planeta. Y toda esta constitución formada a partir de las influencias del propio planeta, de los astros, de las estrellas, que es nuestra origen divina, que unido a las características que se forman en la constitución física y mental del hombre en las diferentes regiones del planeta, surgiu como consequência disto, desde que o homem é homem, a búsqueda por uma cultura psicofísica que une estas duas partes em equilíbrio para volver a nossa origem de seres de luz. E aí encontramos o sistema yoga, e o sistema yoga tiene la edad del hombre en el planeta, se pierde en el tiempo. Muchos piensan que es un sistema que se desarrolló en Oriente, más precisamente en India, pero eso no es verdad. Se quedó preservado, cuidado y ampliado en India en los últimos probables 8.000 años, pero hay relatos. Hay prática de la yoga por todo el continente americano, y hay la práctica de este sistema yoga está presente en todos los continentes. Y la base de este sistema es las observaciones
de 84 grupos de animales na natureza. São observações hechas em grupos de animais, onde se desarrollaram na Hatha Yoga asanas ou posturas que se assemelham a estes animais. Pero estes animais estão aí por toda a parte do planeta, e aí é uma comprovação também de como o sistema yoga se movimentou através de los tempos, de las épocas, por diferentes regiões, e como se vai aprimorando como uma cultura psicofísica para restabelecer o equilíbrio do homem. Assim, o homem, em las diferentes partes do planeta, tem que buscar seu equilíbrio, vai fazendo sua compensação com yin yang, pero é muito importante que se encontre este equilíbrio. Por isso, há práticas de posturas em sistema yoga, assim como outras linhas que promovem situações mais passivas ou mais ativas. Há asanas que estimulam a atividade maior e há outras que estimulam a passividade. Tudo isso para que se encontre um equilíbrio, onde há pouca energia, se põe aí uma postura para ganhar mais força, e outras onde há um excesso, se pode descargar também. Tudo isso com a finalidade de encontrar um ponto de equilíbrio que pode levar à unidade, à compreensão e à realização do homem e sua missão no planeta Terra, para que volva a sua origem de seres de luz proveniente do polvo de las estrelas. Assim se formou também o ADN em el ser humano como um conjunto de genes para determinar a evolução do indivíduo em sua experiência humana, em la evolução da humanidade como um todo. Então, todos temos um mesmo ADN. O que o genótipo humano foi mais recentemente decifrado. Já conhecemos o genótipo do ser humano, já conhecemos o ADN. E aí surgiu há pouco uma nova ciência, a epigenética. A epigenética vem de epi é sobre, está por cima, em el caso por cima do ADN, ou seja, não se propõe esta ciência a cambiar o ADN, mas se propõe a administrar o ADN, administrar as moléculas que conformam o ADN. De que maneira? Como um adesivo em las moléculas, sendo como um adesivo ou uma liberação da função de determinado gen, de determinada molécula do ADN. E isto se observou que ocorre através principalmente do o metilo, que é o CH3, né? 3 hidrógenos com carbono. Esta função se forma uma molécula que tem a capacidade de obstruir, adesivar uma molécula de ADN, como uma letra, ou então liberar o funcionamento de uma determinada molécula. E se observou também que isto ocorre por el ambiente onde vive o homem, a interferência em la função deste metilo, desta molécula metil, por el ambiente, por atividades como meditação, por las emociones que uno siente, por los pensamientos que uno tiene. E hoje já se sabe que todo este conjunto de coisas está interferindo e forma de uma forma significativa em el ADN. Não cambia el ADN, nunca cambia el ADN, é o mesmo, né? Pero há uma interferência que ocorre não conscientemente, pero que agora esta ciência busca compreender e actuar
de forma consciente a melhorar a qualidade de vida e as missões, a função do ser humano em el planeta. Uma melhor qualidade, onde se encontra felicidade e paz. Né? E esta transcrição de genes, porque os genes que estão aí ativados ou desativados criam exatamente a hereditariedade nas famílias também. Assim aprendemos que podemos cambiar aspectos que vêm sendo passados de gerações em gerações e que muitas vezes traz sofrimento para uma característica própria desta família. Isto se pode cambiar, porque nossas atividades físicas, emocionais e intelectuais e com a atuação de nosso pensamento podem interferir em lo que é ativado ou desativado em el ADN. Pero isto não é solamente ocorre em nossa vida, isto se vai passar aos descendentes, se passa como hereditariedade, pero não temos que estar aí sujeitos a esta hereditariedade que recebemos. Há que compreender através da epigenética que podemos cambiar, não cambiamos o ADN, pero podemos cambiar a atuação consciente. Né? E aí, mira que é interessante todo este conhecimento do sistema yoga, que desde lejos se conhece todo sobre a atividade das glândulas endocrinas. Né? Como seria interessante se a ciência ocidental se interessasse mais por esta ciência, hoje em dia tida como oriental, mas que todavia pertence a toda a humanidade. Imagina que interessante todas as investigações da epigenética associado ao conhecimento das práticas da yoga, que salto qualitativo que poderia ocorrer para a humanidade. Né? Aqui se queda, então, uma pesquisa aberta sobre a composição, sobre a constituição do ser humano e sobre coisas que conhecemos de culturas psicofísicas, como o sistema de yoga e tantas atividades que podemos ter em nossa vida, e como isto pode interferir em el metido com esta ciência nova da epigenética em la melhoria de la qualidade de vida do homem em el planeta. ¿No? Que bueno será quando se despierta o interesse de acercamiento, de uma união entre Ocidente e Oriente, e isto já está ocorrendo. O planeta já se quedou pequeno, porque já o contato é muito grande, e a movimentação também muito grande. Hoje temos alimentos de outros sítios do planeta muito rapidamente em nossa mesa. Assim conhecemos culturas diferentes, etnias diferentes. Tudo isso agora está ao alcance da experiência humana, né? E que bueno nos valer deste conhecimento da ciência yoga e de investigações científicas, se é que por a ciência estamos em la era de la ciência, la era del saber. Então, sair de todo fanatismo também científico, de todo fanatismo que se queda em el mundo, escapar de zodíaco mental, simbólico na mente do homem, que está associado a quando pensa que pertence a país, que pertence a uma crença, que pertence a uma raça. Há que se eliminar tudo isso para
volvermos a ser hombres universales, cumpliendo una misión como seres de luz en este planeta.